Buenos días, hermanos. Amén. Nos sentimos contentos de estar aquí en la casa del Señor hoy domingo. Saludamos a las personas que nos ven por este medio. Igualmente le damos la cordial bienvenida a este servicio dominical y pidiendo al Señor que esta semana que empieza sean bendecidos todos nuestros hermanos. Y tú, familiar, amigo, que estás en la red y estás viendo este programa, escucha. Siempre vas a escuchar acá que hay un llamado de quién, de nuestro Señor. El Señor aún te llama, aún te busca, quiere para ti lo mejor, quiere darte la salvación y la vida eterna. Por eso mismo murió Jesús, para traer la salvación, para traer la vida eterna, que solo puedes alcanzar cuando crees en el Señor Jesucristo como el Señor y Salvador. Y crees también que Dios le resucitó de los muertos, porque Él resucitó, Él está vivo, está a la diestra del Padre y espera que tú abras tu corazón y le digas: entra en mí, yo quiero dejar mi vida de pecador y vivir una nueva vida en Cristo Jesús, el único que puede cambiar mi vida, transformarla y hacerla para ti, Señor, para seguirte siempre fielmente, pese a las circunstancias que se presenten. Así es, hermanos, el Señor es nuestro camino, la verdad y la vida. Y nos sentimos contentos de estar cada domingo para decirle gracias a través de nuestra alabanza, para decirle gracias a través de nuestras oraciones, para decirle gracias aún en las pruebas, porque Él nos fortalece y nos sostiene. Para Él la honra, la gloria y todo honor. Bien, la primera alabanza que tenemos acá dice: comprado con sangre por Cristo. Fíjense, ¿es amigo familiar? No te estoy engañando, la palabra de Dios es la verdad, la vida, y la vida en abundancia la da el Señor cuando tú llegas a ser su hijo. ¿Y cuándo? Cuando tú aceptas en tu corazón a Cristo como Señor y Salvador. Ya has sido comprado, ya Cristo pagó el precio de todas tus maldades. Las mías también las pagó, las de mis hermanos también las pagó ya en esa cruz. Y ahora somos libres del pecado, porque el Señor es el que está bendiciendo nuestras vidas. Amén, aleluya, amén. 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 Bien, entonces vamos a entonar con mucho amor, comprado con sangre por Cristo. ¿Nos acompaña? Gozoso al cielo ya voy, librado por gracia infinita, cual hijo en su casa estoy. Por él, comprado con sangre yo soy, con él, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa.
hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también saludamos a nuestros seguidores a través de las redes sociales. La prédica de este domingo titula La autoridad que desciende del cielo, revelada en la Trinidad. En nuestra época muchos pretenden hablar de autoridad, pero pocos la tienen realmente. Se levantan voces, plataformas y liderazgos que buscan influir, pero la pregunta que nos hacemos y que se ha hecho desde hace muchos años sigue siendo la misma. ¿De dónde proviene realmente la autoridad? Antes de iniciar su ministerio público, nuestro Señor Jesucristo experimentó un momento decisivo donde el cielo intervino. No fue una autopromoción ni un reconocimiento humano, sino una validación que descendió del cielo. Allí se reveló el principio eterno. La verdadera autoridad no se construye desde la tierra, sino que se recibe de Dios. Hoy necesitamos redescubrir esa autoridad auténtica, que no se impone, sino que fluye desde la comunión del cielo. Revisemos la historia bíblica en Marcos 1, versículos del 9 al 11. La palabra nos dice: Aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. A orillas del Jordán, en medio de una multitud que confesaba sus pecados, apareció Jesús. No llegaba como alguien que necesitaba arrepentirse, sino como alguien que quería identificarse con la humanidad. Descendió a las aguas en un acto de obediencia y humildad, pero lo que siguió no fue un evento común. Se revelaba una relación de Dios, de Cristo, con el Dios el Padre. Al salir del agua, el cielo se abrió, como si la eternidad se irrumpiera en el tiempo. Entonces, el Espíritu Santo descendió bajo la forma de una paloma y reposó sobre el hombro de Jesús, no con estruendo, no con relámpagos, sino con suavidad y propósito. Esto configuraba una unción visible, evidente, confirmando así la autoridad de Jesús como Dios Hijo. En ese mismo instante, una voz se oyó desde el cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Era la voz de Dios el Padre, que reconocía la autoridad que había sido otorgada a Jesús como Dios Hijo. Allí, en ese momento, se estaba revelando también la Trinidad. El Hijo obedeciendo, el Espíritu descendiendo y el Padre afirmando. No solamente representó un bautismo, sino que era la inauguración de la autoridad que provenía del cielo, sostenida en la perfecta comunidad divina de la Trinidad. Ese momento no es solamente un evento aislado de nuestra historia o de la historia propia de Jesús, sino es un modelo revelador para entender cómo debe operar la verdadera autoridad. Lo que ocurrió en el Jordán estableció un patrón divino. Una autoridad que nace de la comunión con el Padre es afirmada por el Espíritu y se expresa en obediencia y humildad. Y esto no es un privilegio exclusivo de Cristo en su humanidad, sino tiene que ser una enseñanza para todo creyente. Si queremos nosotros caminar como cristianos con una autoridad genuina, verdadera, necesitamos comprender este principio. A partir de aquí vamos a ver entonces 3 verdades que nos muestran cómo desciende la autoridad que viene de lo alto. La primera enseñanza que quiero compartir con ustedes es la siguiente. La autoridad nace en la comunión con Dios. La escena que hemos visto del bautismo de Jesús en el río Jordán nos muestra algo profundamente revelador. La autoridad de Jesús no aparece como un acto aislado,
ni como una demostración individual, sino surge más bien como la expresión visible de una comunión eterna. Allí no vemos a un líder independiente intentando validar su misión, sino al Hijo actuando en perfecta armonía con Dios el Padre y con Dios el Espíritu Santo. Jesús no vivía desconectado del Padre en ningún momento. Su vida fue una constante relación de dependencia, obediencia y comunión. Lo que ocurrió en el río Jordán hace más de 2000 años no fue el inicio de esa relación, sino una manifestación pública, porque Cristo, como Dios, es eterno. Cristo, el Padre y el Espíritu Santo estaban siempre vinculados desde la eternidad. El Padre en ese momento habló, el Espíritu descendió y el Hijo obedeció, pero ellos actuaban ya desde el principio de los tiempos. En esta unidad trinitaria es el fundamento que marcó y que marca todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos revela un principio clave. La autoridad espiritual no es autónoma, es relacional. La autoridad espiritual no nace del talento, del carisma o del conocimiento, sino de una vida alineada con Dios. Jesús no necesitó promocionarse, no necesitó autoimponerse, porque su autoridad estaba respaldada por la comunión que él tenía con el Padre. En contraste, si hacemos una comparación, hoy vivimos una cultura que exalta la independencia. Se valora lo que nosotros hacemos por nosotros mismos, lo que podemos construir de repente en nuestras plataformas digitales, o lo que proyectamos con nuestra aparente seguridad o dominio. Incluso esto ocurre dentro del propio ámbito cristiano. Existe la tentación de sustituir la comunión con Dios por nuestra actividad ministerial. Se predica mucho, de repente produce mucho contenido, se lidera, pero en ocasiones muchos líderes cristianos no viven una profunda relación con Dios el Padre. Y aquí está el peligro, hermano, que también puede afectar a muchos líderes en las iglesias. Se puede tener visibilidad, pero no autoridad. Influencia, pero sin respaldo espiritual. Movimiento, pero sin dirección divina. La verdadera autoridad no se sostiene en lo que nosotros podemos hacer o aparentar, sino en quién o con quién estamos caminando. Jesús mismo lo enseñó. Él no hacía todo por su propia cuenta, a pesar de ser Dios el Hijo, sino que Él hacía todo en comunión con el Padre. Su autoridad para enseñar, para sanar, para confrontar, no provenía únicamente de Él mismo, sino de una conexión constante que Él tenía con el Padre. Y la comunión no era un complemento del ministerio de Jesús, sino que esa comunión era la fuente de su ministerio. Y eso tiene también, hermanos, implicaciones directas para la iglesia o los creyentes de hoy. Primero, la autoridad espiritual comienza en lo secreto. Antes de repente nosotros empezar a participar en algún ministerio o de repente impulsarnos nuestros mensajes a través de alguna plataforma, tenemos que tener una intimidad con Dios. Antes de hablarle a la gente, antes de predicar a las personas, tenemos que aprender a escuchar a Dios. La oración deja de ser un requisito religioso y la oración debe ser más bien un espacio en los cuales nosotros tenemos que formar nuestra autoridad que viene de lo alto. Y no se trata de cuánto nosotros podamos hablar en público, sino de cuánto permanecemos en la presencia de Dios en privado antes de salir a predicar o compartir el Evangelio. Segundo, la dependencia del Espíritu para nosotros es fundamental, importante, esencial. No basta con tener buenas intenciones, no basta con querer solamente tener el deseo de predicar o de repente de prepararnos académica o bíblicamente.
La autoridad que transforma vidas debe ser obra del Espíritu Santo. Antes de predicar, encomiéndate al Espíritu Santo. Antes de estudiar la Biblia, encomiéndate al Espíritu Santo. Antes de repente de publicar en redes, también lo mismo. Es el Espíritu Santo quien nos unge, nos capacita, nos dirige. Cuando ignoramos al Espíritu, nuestro ministerio se puede volver mecánico. Tu predicación se vuelve mecánica, o de repente tu enseñanza en la escuela dominical también se vuelve mecánica si no eres guiado por el Espíritu Santo. Debemos depender de Él, porque así nuestro ministerio realmente se va a volver vivo y eficaz. Tercero, la obediencia al Padre es clave. No hay autoridad sin alineación. Jesús fue afirmado como el Hijo amado, pero recuerden también que Jesús obedeció al Padre en todo. Él vivió una obediencia total. La comunión no solamente es sentir la presencia de Dios, es caminar conforme a su voluntad. Muchos creyentes dicen que sí, Jesús es el Señor, lo siento en mi corazón, pero no están obedeciendo a los mandamientos. La desobediencia debilita esa autoridad que Dios quiere darte. En cambio, la obediencia la fortalece. En el contexto contemporáneo, esto es un llamado urgente. Vivimos en una era donde se ven un montón de cosas dominadas por las redes sociales, donde cualquiera puede proyectar una imagen de autoridad en segundos. Se construyen plataformas rápidamente, se multiplican los seguidores, se pueden viralizar los mensajes, pero el cielo no mide la autoridad por tus medios digitales, por tus likes, no, sino por tu comunión real. Una persona puede tener de repente miles de seguidores y sin embargo esta persona puede carecer de autoridad espiritual. Y otra, en lo secreto, sin visibilidad, puede estar caminando con un peso espiritual genuino que proviene de su relación con Dios. Y nuestra iglesia, la iglesia de hoy, necesita discernir eso. No todo lo que brilla tiene respaldo del cielo. No toda voz influyente, aparentemente cristiana, tiene autoridad espiritual. Por eso ustedes tienen que tener mucho cuidado con los contenidos aparentemente cristianos que pueden encontrar en las distintas redes sociales, ya sea Facebook, YouTube o Instagram. Por eso, más que dejarnos impresionar por la gente o por los líderes cristianos que vemos allí, debemos buscar agradar a Dios o debemos discernir los mensajes que escuchamos con el filtro de las Escrituras. Esto nos confronta también con una pregunta personal que tenemos que hacernos. ¿De dónde está naciendo nuestra autoridad si somos líderes? ¿O a qué autoridad nosotros estamos escuchando, siguiendo o haciendo caso? Esto va a depender de cómo estamos formándonos, de cómo nos estamos preparando a través de la oración, el devocional o de la lectura de la palabra. Porque al final la autoridad que desciende de lo alto no se fabrica, no se improvisa, no se imita. Se cultiva en una intimidad con el Padre. Se sostiene a través de una dependencia con el Espíritu Santo y se expresa en una vida de obediencia. Solo así se va a convertir en una autoridad real, capaz de impactar, de transformar y de glorificar a Dios. Segundo, la autoridad es confirmada desde el cielo, no autoimpuesta. En el río Jordán ocurrió algo que redefine completamente el concepto de autoridad. Jesús no se presentó a sí mismo como hijo. Fue el Padre quien lo declaró. Jesús no dijo ahí cuando lo bautizaron, yo soy el Hijo amado. Quien dijo que Él era el Hijo amado fue el Padre. Jesús no dijo, mírenme, reconózcame, dame likes. No dijo eso Jesús, sino fue una voz del cielo que afirmaba su identidad.
que era amado, que era aprobado, que él era el enviado. Esto establece un principio fundamental. La verdadera autoridad no se impone desde la tierra, es recibida desde el cielo. Amén. Este detalle es crucial, muy importante. Jesús, siendo quien era, no buscó autopromoción. No necesitaba construir su imagen, ni validar su ministerio por medio de estrategias humanas. Esperó el momento del Padre. Y cuando ese momento llegó, la confirmación no vino de la multitud que lo rodeaba, sino de Dios mismo, de Dios el Padre. Aquí hay una enseñanza muy importante, poderosa. La autoridad espiritual no consiste en proclamarse, sino en ser conocido por Dios. Lo que el cielo respalda, la tierra no puede negar. Pero lo que el cielo no respalda, aunque tenga miles de aplausos humanos, carece de peso eterno. Amén. Hay muchas iglesias, y esto estamos hablando de ámbitos cristianos, y esta prédica está dirigida exclusivamente para creyentes, en especial para aquellos que ejercen algún tipo de liderazgo. Hay muchos muchos ministerios cristianos que ustedes pueden verlos en diferentes redes, en canales de streaming o en canales de cable o señal abierta. De repente ven ustedes líderes X en mega iglesias, en una iglesia sola que pueden entrar hasta 2000 personas. Pero eso no necesariamente refleja que esa persona tenga autoridad que viene de lo alto. ¿Por qué? El ser humano trata de autoimponerse. Desde tiempos antiguos existe el impulso de personas de buscar reconocimiento. Y este pecado o esta orientación es muy antigua, y justamente la caída de Satanás vino por ese motivo, de buscar el reconocimiento incluso por encima de Dios. Existe este impulso de buscar autorreconocimiento, de buscar posicionarse, de ser visto. Y en la actualidad ese impulso está cada vez siendo más amplificado. ¿Por qué? Porque estamos en una cultura de la validación inmediata. ¿Cómo? A través de los likes, de las visualizaciones. ¿Quién considera en el mundo, incluyendo hermanos dentro del mundo cristiano, al mejor líder? Aquel que tiene millones de seguidores en las redes sociales. Ese es el mejor. Y a veces nosotros también caemos en el error de pensar que sí, que ese pastor o ese líder que tiene millones de seguidores en YouTube o millones de seguidores en Facebook es el mejor. Y no necesariamente es eso. Porque si tú entras a algunos de sus canales y ya tienes mayor discernimiento bíblico, vas a ver que muchas veces su mensaje más es un coaching motivacional que un verdadero sentido bíblico. Pareciera que tuviera autoridad, pero en el fondo no la tiene. Por eso, muchas veces esa autoridad en realidad es superficial. Muchas veces está desconectada de un respaldo divino. Porque como mencionaba, incluso desde el mismo ámbito cristiano, puede surgir ese tipo de distorsiones. Personas que buscan títulos, plataformas, influencia, que se autodenominan líderes, maestros, o incluso también hay muchos allí personas que se consideran profetas, sin haber pasado por un proceso de confirmación de Dios. Se construyen ministerios sobre percepción, pero no por una aprobación que viene del cielo. Y el problema no es el reconocimiento en sí, sino su origen. Cuando la autoridad es autoimpuesta o impuesta por el ser humano, suele sostenerse en la imagen, en el carisma o a veces por la presión. Pero cuando es confirmada por Dios, se sostiene en identidad, propósito y verdad. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, la voz del Padre no solo declaró quién era Jesús, sino también que establecía su fundamento o su misión. El Padre dijo acerca de Jesús: este es mi Hijo amado. Hablaba allí de una relación. Y cuando decía en quien tengo complacencia, hablaba de aprobación. Es decir, que la autoridad está anclada ¿en qué?
en una identidad antes que en la misma actividad. Y este orden, identidad y actividad, es vital. Hoy hay muchas personas que quieren hacer antes de ser. Quieren ejercer autoridad sin haber sido afirmada su identidad en Cristo. Pero el cielo no respalda las funciones desconectadas de la identidad. Primero viene la afirmación del Padre, luego la manifestación del ministerio. Esto ocurrió en el caso de Cristo. Igual, en los ministerios cristianos, primero, antes de ejercer un ministerio, tienes que haber sido llamado. Luego de llamado, haber sido identificado por medio de Dios. Tienes que estar en comunión con el Padre y tienes que estar en obediencia al Padre. Esto tiene implicancias entonces también en nuestra vida diaria. Primero debemos aprender a esperar la confirmación de Dios. No todo lo que decidamos hacer, no todo lo que proyectamos hacer o lo que podamos hacer, debemos hacerlo inmediatamente. Tenemos que tener, si vas a estar especialmente en un ministerio, tiempos de preparación, de formación, de silencio, de oración, de comunión. Jesús pasó en el anonimato casi 30 años. Jesús nació, se hizo un bebito, fue creciendo, pero no salió a predicar a los 15 años. Y él, siendo Dios incluso, él ya tenía toda la sabiduría y conocimiento del universo desde pequeño, desde bebé. Bueno, incluso desde antes de que naciera, porque él es eterno. Pero no salió a predicar inmediatamente. Esperó 30 años. Y la palabra prácticamente no dice nada de él hasta que cumplió sus 30, inició su ministerio cuando fue a bautizarse. No se adelantó al tiempo del Padre. Recuerda esto, la prisa o el apuro es enemiga de la autoridad genuina. Segundo, necesitamos discernir entre oportunidad y un real llamado. No toda puerta abierta proviene de Dios. A veces las oportunidades se te pueden presentar. Y tu ego o tu apuro puede hacer que tú cometas errores en tus decisiones. La autoridad no se basa en cuántas puertas se te puedan abrir, sino cuáles de estas puertas realmente están respaldadas por Dios. Tercero, debes evaluar tu motivación. Si vas a participar en un ministerio o vas a ayudar en algún ministerio, ¿buscas servir o ser reconocido? ¿Quieres impactar o quieres impresionar a otras personas? Cuando el corazón está enfocado en que busques tú la aprobación humana, estás perdiendo la sensibilidad a la voz de Dios. Pero cuando a través del ministerio que tú quieras desarrollar o del trabajo que quieras hacer, estás buscando agradar al Padre, Él se va a encargar de afirmar tus decisiones y de posicionarte en su tiempo. En el contexto contemporáneo, esto es especialmente desafiante. Las redes sociales han democratizado la visibilidad. Cualquiera en las redes sociales puede enseñar, influir, etc. Pero la visibilidad no es sinónimo de autoridad. Se puede tener bastante alcance, pero no tienes el respaldo. Puedes tener audiencia, pero no unción. Puedes tener de repente impacto superficial, pero no transformación real. Por eso, la iglesia necesita volver a este principio. La autoridad no se mide por la popularidad, sino por la aprobación divina. No por cuántas personas te escuchan, sino por quién respalda lo que tú estás diciendo. Además, este principio nos debe dar paz. No necesitamos luchar para tener reconocimiento. No necesitamos competir, compararnos o forzar espacios. Si Dios nos está llamando para su servicio, Él mismo nos va a confirmar
y cuando lo haga no tendrá dudas, porque la voz de Dios tiene un peso que ninguna estrategia humana puede igualar. Este punto nos confronta con una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Estamos buscando ser reconocidos por las personas o ser afirmados por Dios? Porque la autoridad que desciende de lo alto no se construye con esfuerzo humano. Claro que tus habilidades, tus conocimientos van a potenciar también tus dones. Eso es cierto. Sí, pero eso no va a sostener tu aprobación. Ese resultado, tu aprobación es el resultado de una vida que ha sido vista, formada y finalmente confirmada por el cielo. Y cuando Dios habla, no hace falta que la gente grite. Tercero, la autoridad se manifiesta en humildad y servicio. El momento del Jordán no solamente reveló de dónde venía la autoridad de Jesús, sino también cómo se expresa. Aquí encontramos algo profundamente contracultural. La autoridad del cielo no se manifestó en imposición, sino en humildad, no en dominio, sino en servicio. Antes de que el Padre hable y el Espíritu descienda, Jesús hizo algo sorprendente. Entró en las aguas del bautismo, no porque lo necesitaba, sino porque Él decidió identificarse con nosotros que somos pecadores. Esto no fue un acto de exaltación, más bien fue una humillación voluntaria. ¿Cómo Cristo, siendo Dios Hijo, fue a bautizarse como si fuera un pecador? Lo hizo en humildad. El Hijo de Dios se colocó en la fila con los quienes necesitaban reconocer sus faltas. No buscaba distinción, no reclamaba privilegios. Él simplemente descendió en humildad. Y eso es precisamente, marca una diferencia entre la autoridad que Dios nos está enseñando con la autoridad que el mundo nos enseña. Acá hay un principio que quiero que aprendan ustedes, hermanos. La autoridad que viene de lo alto, o la autoridad que Dios te pueda dar, no solamente en la iglesia, sino de repente también una autoridad en una institución secular, se manifiesta con humildad. No en la autoexaltación, no en que yo soy el mejor, no en que mírame, no en que respétame, no en que me tienes que hacer caso, no en la superioridad, sino en la disposición a servir. Amén. El Espíritu descendió allí no como un fuego arrasador, sino como una paloma, que simboliza también tranquilidad o paz. Y esta imagen es significativa. Allí demostró Jesús mansedumbre, paz, humildad, pureza. La autoridad divina no es agresiva ni intimidante. Tiene poder, sí, pero es un poder que se expresa con dominio propio y con propósito redentor. Y la voz de Dios el Padre allí irrumpió no con amenazas, sino con amor. Dijo: este es mi Hijo amado. La afirmación divina allí edificaba. No imponía miedo, sino generaba identidad. Todo este cuadro que vemos ahí en la historia del bautismo de Jesús, que como ustedes están viendo, no solamente es un hecho que manifiesta que Cristo se quiso bautizar, sino también es un reflejo de muchas cosas, dentro de ellas también la autoridad dentro de la Trinidad. Es importante. Esto rompe completamente con los modelos de autoridad del sistema humano. ¿Cómo se manifiesta o cómo se conceptualiza la autoridad en el mundo? Se suele asociar ¿con qué? Con control, jerarquía, imposición, respeto, poder. El que tiene autoridad en el mundo, ¿qué hace? Manda, exige, domina. Pero en el reino de Dios, la lógica de la autoridad es diametralmente opuesta. La autoridad, de acuerdo al principio bíblico, es una autoridad que sirve, que se entrega, que se humilla, que ayuda a otros. Jesús mismo enseñaría este principio más adelante. Y nos dijo
que el que quiera ser mayor tiene que ser el servidor de todos. Es decir, la autoridad en el reino no se mide por cuántas personas te sirven a ti, cuántas personas te hacen caso o cuántas personas te respetan o a cuántas personas tú mandas, sino por cuántas personas tú ayudas, por cuántas personas tú sirves. En la práctica, esto significa que la autoridad espiritual no se valida por nuestra posición, sino por nuestro carácter. No por nuestro título, sino por nuestra actitud hacia los demás. No por el reconocimiento externo, sino por nuestra disposición interna. En el contexto contemporáneo, este mensaje es urgentemente necesario. Porque vivimos en una cultura que premia ¿qué cosa? La visibilidad, la influencia, el poder. Lo vemos ahora nomás, por ejemplo, en el proceso electoral que estamos viviendo en nuestro país, aquí en Perú. Cómo se están comportando los líderes políticos que están punteando allí en las elecciones. Ellos quieren dominar. Lo que realmente quieren tener ellos es el poder. No quieren servir a la nación. Y es lamentable pues que estemos en ese proceso. ¿Qué hace este mundo? Y lamentablemente también la gente ayuda a eso. Admira al que está arriba. Admira al que lidera. Admira al que tiene. Al que tiene sí lo respetamos. Le decimos pasa. Pero a la persona humilde, a la persona pobre, ni siquiera lo queremos mirar, ni siquiera lo queremos saludar. Y eso no puede haber, menos todavía en un creyente. Y muchas veces incluso en las iglesias se han adoptado esos mismos modelos. Liderazgos autoritarios, y eso vemos en las sectas. Estructuras que son rígidas, dinámicas donde el servicio es reemplazado por el dominio. Pero la autoridad que viene de Dios no debe operar así. El creyente no debe tener ese tipo de corazón. El creyente debe ayudar a las personas. El creyente debe respetar al humilde tanto igual que la persona que tiene más. El líder con verdadera autoridad no necesita imponerse, porque su vida debe hablar por sí misma. El líder verdadero, un líder creyente, no necesita manipular, porque el Espíritu lo respalda. No necesita controlar, porque confía en el Señor. Y a través de su confianza en el Señor debe obrar para servir a los demás. La humildad no debilita la autoridad, más bien le da legitimidad. Amén. Por otro lado, el servicio no es una etapa inferior en el camino. Es la expresión más alta de la autoridad cristiana. Nuevamente, cuando una persona, un líder, sirve a otros, es la expresión más alta de su liderazgo. Jesús, por ejemplo, teniendo toda la autoridad, Jesús, siendo Dios Hijo, lavó los pies a sus discípulos. Y esto no fue solamente un gesto simbólico para decir, mire, yo soy humilde. No, fue una declaración, porque así demostraba que su autoridad venía de lo alto. Aplicándose eso hoy a nuestro tiempo, nos confronta directamente. Primero, en nuestra forma de liderar. ¿Estamos sirviendo o estamos buscando ser servidos? ¿Estamos formando personas o estamos controlándolas? ¿Nuestro liderazgo refleja el carácter de Cristo o reproduce los malos modelos humanos? Segundo, esto también debe aplicarse en nuestra vida diaria, no solamente para los líderes de una iglesia o una congregación, sino también para todo creyente. La autoridad espiritual no se refleja únicamente en el púlpito o en las clases o dentro de los salones de escuela dominical, sino también en lo cotidiano, en cómo estamos tratando a los demás, en cómo estamos respondiendo a la crítica, en cómo estamos manejando las cosas que Dios nos ha dado. La humildad también se ve en esos detalles. Tercero, en nuestra actitud frente al reconocimiento. La autoridad que viene de Dios no necesita ser exhibida constantemente. Puede operar en oculto, en el silencio, en lo más sencillo. De hecho, muchas obras o ministerios importantes de Dios ocurren lejos de los reflectores. Por ejemplo, una persona que limpia la iglesia
¿Acaso no está ejerciendo también una labor muy importante para el ministerio? Nadie le dice gracias a veces, ni nadie lo felicita. Tú ves de repente ahora las sillas limpias y el piso limpio porque alguien ayer en la tarde ha estado limpiando y no le has agradecido de repente o no le ha reconocido. Y piensa que solamente debemos felicitar al pastor o al maestro de escuela dominical. No, a las personas que hacen también labores más sencillas dentro de la iglesia, a ellos también tenemos que reconocerlos. Finalmente, este punto nos lleva a una verdad central. La autoridad del cielo siempre lleva la marca del carácter de Dios. Dios no es soberbio, Dios es humilde, no es distante, Dios es cercano. Dios no es opresor, Dios es redentor. Por eso, si queremos caminar en la autoridad que desciende de lo alto, debemos estar dispuestos, primero, a rendir nuestro ego, a servir sin aplauso, a amar sin condiciones. Porque en el reino de Dios, los que verdaderamente tienen autoridad son los que han aprendido a arrodillarse. A manera de conclusión, al contemplar esta escena debemos entender que la autoridad que desciende del cielo no es un concepto abstracto, sino una realidad viva que transforma nuestra manera de vivir. En Jesús vemos ese modelo perfecto, una autoridad que nace de una comunión con el Padre, es confirmada desde el cielo y se expresa con humildad y servicio. Hoy más que nunca necesitamos volver a este tipo de diseño divino de autoridad. No se trata de buscar posición, no se trata de buscar reconocimiento, no se trata de buscar influencia o de buscar el respeto de todo el mundo, sino de cultivar una comunión genuina con nuestro Dios el Padre. Porque cuando nuestra comunión con Él es real, la confirmación va a llegar. Y cuando la confirmación es auténtica, tu vida debe reflejar humildad. Esta verdad nos confronta y nos invita. Nos confronta o nos exhorta porque expone nuestras motivaciones. Y nos invita porque nos muestra qué camino es el mejor. El camino de la verdadera autoridad no es rápido ni superficial, pero es firme, profundo y eterno. Que nuestra oración o nuestro deseo cotidiano sea el siguiente. Digamos, por ejemplo, Señor, no nos des una autoridad sin tu presencia, ni una influencia sin tu respaldo. Forma en nosotros, Señor, un corazón humilde, dependiente y obediente, para que la autoridad que venga de lo alto, la autoridad que viene de ti, glorifique tu nombre y edifique a otros. Amén. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos en esta mañana por tu enseñanza. Padre Celestial, te pido especialmente en esta mañana por mi persona y la de también otros líderes de nuestra iglesia o de las iglesias hermanas, que nos ayudes a llevar un liderazgo que esté fundamentado en ti, en tu servicio, en tu glorificación, en servicio a los demás. Un servicio humilde, Señor, un liderazgo que transforme a otras personas y que no busque reconocimiento humano, sino que te honre a ti. Padre Celestial, instrúyenos a todos los líderes para que sigamos ese camino, para que reflejemos tu carácter y podamos proclamar tu evangelio a toda criatura. Padre Celestial, escucha las peticiones de nuestros hermanos que puedan tener problemas de salud, problemas económicos o de cualquier otra índole. Fortalécenos, Señor, con la paz que únicamente puede venir de ti, la única paz verdadera que nada en el mundo nos puede dar. Señor, guíenos en este proceso. Restáuranos, Señor, también si necesitamos correcciones. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.